Agradeciéndole a un chico que se ha graduado y a otras señoritas y también jóvenes. Agradecemos y ahora pues úsame, guíame y ponme palabras en lo que quiero decir a esta amada iglesia. Una vez más quiero agradecerte por abrir las puertas de este templo y también por abrir sus corazones hacia ti y en lo que voy a decir. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Tomen asiento por favor. No sé si esto han realizado o no. No sé si alguna hermana o un hermano tiene la palabra de Dios. Lo único que quiero hacer es una pequeña promesa en cuanto a la palabra de Dios. Y quisiéramos, si usted gusta, puede cerrar sus ojos. Si usted gusta, si tiene una Biblia, puede alzar la Biblia. Y si usted gusta, repita lo que yo le voy a decirles, ¿ya? ¿Qué tal si decimos, Dios Todopoderoso, gracias por este gran privilegio de tener tu santa palabra? Reconozco que soy único, necesito lo mejor, que todo lo mejor y lo mejor está aquí en tu santa palabra. Gracias por el privilegio de tener en mis manos. Con este manual yo seré mejor. Cada día seré mejor. Cada día seré mucho mejor y llevaré tu gran amor por todos mis caminos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Dicho esto, vamos a observar la palabra de Dios. También puse en pantalla. Si usted de pronto no tiene esa facilidad, tal vez no trajo, vamos a ver en el libro de Lucas, por favor, capítulos números 6, versículos números 16 al... Perdón. Lucas capítulo 6, versículos números 13 al 16. Si usted no trajo la palabra de Dios físicamente o virtualmente, significa que usted sabe en su mente. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios? Acompáñenme por favor, ¿ya? Y vamos a leer Lucas 6, 13 al 16. Y si no, también tiene en pantalla los versículos y dice así la palabra de Dios. Lucas 6, 13 al 16. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, 13 al 16, 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé. 15. Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. 16. Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tomen asiento, por favor. Hermanas y hermanos, y estimadas y estimados visitantes, por lo tanto, leyendo estas partes de la palabra de Dios, usted tiene en pantalla y vamos a observar, y tiene como título, sobre el llamado. ¿Sabe? Hay diferentes formas, tipos y maneras de llamado. Por esa razón yo puse como tema, y tienen en pantalla, es una pregunta muy interesante y dice, ¿cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida? ¿Sabe? A continuación, como introducción, la palabra de Dios nos dice, le puse en pantalla en Juan 1:12, no es necesario que usted busque, voy a leer en honor al tiempo, porque solo tengo 30 minutos. No, es mentira, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Además nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Hermanas, hermanos y mis estimadas y estimados visitantes, estos versículos son los que me han fortalecido en gran manera para poder continuar en la obra de Papito Dios. Además, ¿sabe? Antes de continuar con el mensaje o el desarrollo, el estudio de la palabra de Dios, quisiera dar a conocer algunas partes muy importantes. Usted tiene con el número 1 Romanos en pantalla. En primer lugar, damos gracias, mi amada familia, y yo, a Papito Dios, a Pastor Carlitos, a esta amada Iglesia Bíblica Bautista Dulce Refugio. Gracias una vez más por recibir, gracias por invitar, gracias por abrir las puertas de esta amada iglesia y de sus corazones. Una vez más, ¿saben? Esta es la segunda vez que estoy visitando. Hay algunas cosas que sí han cambiado en realidad. Fue hace 6 años, me parece, en realidad fue en el año 2017 que vine. Estaban diferentes las cosas. Wow, es muy bonito volver, ¿verdad? Usted tiene como el número 2 Romanos. En segundo lugar, damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso
por guiarnos, llamarnos y por ponernos en el ministerio de la obra de Papito Dios, llamado nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. Sabe, el día de mañana voy a estar dando a conocer con más detalles en cómo está la obra de Dios funcionando, desarrollando en esta amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. Por lo tanto, le invito a usted muy cordialmente que pueda venir y tener ese privilegio de asistir al culto de adoración mañana, ¿sí? En tercer lugar, usted tiene con el número 3 Romanos. Doy gracias a Papito Dios, porque Dios es fiel por su misericordia, por su gran amor derramado en nuestras vidas y por permitir a exponer la santa palabra de Dios en esta amada iglesia. Y quisiera continuar con el desarrollo de la palabra de Dios, y usted tiene como literal A. Saben, Dios me ha hecho el llamado para trabajar en su obra por 3 ocasiones diferentes. Fue uno a los 9 años de edad. Quería yo en realidad enfocarme y ser pastor. Como pastor dijo, había recibido, aceptado y creído a Cristo Jesús a los 22 años. Dios me llamó, recibí, acepté y creí en Cristo Jesús a los 7 años, y desde esos momentos fue un gran privilegio. Hubo muchas persecuciones, mucho odio por causa del Evangelio. Los profesores me pegaban, los profesores me ponían cero, los profesores no me hacían entrar a las clases, hasta nos querían matar y nos querían quemar por causa de la palabra de Dios. El segundo llamado fue a los 18 años. Cuando me gradué del colegio, dije, ahora sí estoy preparado y me voy a trabajar en la obra de Dios. Pero sabe, hay muchas cosas que ocurren y cambian los planes. En el año 2014, en el mes de marzo, fue un mes de misiones a través de la prédica de mi amado pastor, Junto a mi amor. Nosotros escuchábamos el primer culto, el segundo culto servíamos, estuvimos bajando en ese anime. Mi amor dijo, ¿sabes? Voy a hablar con mi pastor. Yo también, mientras bajábamos las gradas, yo le dije, yo también voy a hablar con mi pastor. Nuestro pastor nos citó a la oficina, hablamos ahí, preguntó a mi amor y dijo, Silvia, ¿qué deseas? ¿En qué te puedo ayudar? Mi amor dijo, ¿sabe? Mi pastor, Dios me ha hecho el llamado para trabajar en la obra de Dios. Y me tocó a mí, y fue una sorpresa grande. Mi pastor me preguntó, ¿y tú, Juan, qué deseas? Lo mismo, quiero trabajar en la obra de Dios. Estaba trabajando en el Ministerio de Educación. En ese momento dije, pastor, yo voy a renunciar y voy a empezar haciendo, aunque sea el aseo, en el baño. Pero ¿saben? No ocurrió eso. ¿Saben? Muchas veces no ocurrió esto porque mi pastor dijo, ¿saben? Deben capacitar. Eso fue en el año 2014. Tuvimos que capacitarnos y pasó un buen tiempo, y en el año 2015, un 15 de diciembre de 2015, renuncié al Ministerio de Ministerio de Educación, y empecé a trabajar en el año 2016 como pastor y sigo hasta ahora trabajando. ¿Sabe? Muchas veces nos obstruyen las circunstancias, las emociones y la falta de una guía posiblemente. En otras ocasiones nos obstruyen la falta de sensibilidad a la palabra de Dios. En otras le obstruye la falta de oración en un cristiano. Y finalmente el pecado. Cuando una persona está en pecado y no pide perdón a Papito Dios, Dios no le llame porque está desobedeciendo. En otras ocasiones no está en el llamado de Papito Dios porque no está canalizado a través de la iglesia local, porque desobedecen a Dios, a su santa palabra, a su amada iglesia, a su amado pastor. Finalmente no están en el llamado de Papito Dios. ¿Por qué? Simple y llanamente no les importa lo que sucede, no les importa lo que está sucediendo en la sociedad a su alrededor. Y más triste es que no hay amor hacia el prójimo, solo desea la salvación para sí y para sí, y no comparten el evangelio de la salvación para las nuevas personas. Entonces caen en el egoísmo, caen en la falta de amor, hay vergüenza, hay que me importismo, hay egocentrismo. Como yo tengo la salvación y como yo ya sé la palabra de Dios, y a veces la vergüenza, ¿por qué voy a compartir? ¡Qué vergüenza! Imagínense, ni siquiera sé un versículo, y ahorita hablé malas palabras, ahorita estaba en este pecado, ahorita estaba compartiendo con esto, ¿cómo voy a hablar la palabra de Dios? Hay esa vergüenza en los cristianos. ¿Se da cuenta? No hay amor por el prójimo. ¿Sabe? Usted tiene como literal B.
¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo realizó un llamado muy especial a los 12 discípulos que más tarde, mejor dicho, enseguida les llamó apóstoles. A través de ello fue expandida y creció la iglesia de Dios. El evangelio de la salvación fue anunciada y así llegó a cada uno de nosotros. Por eso, como usted ya tiene ahí en Lucas 6, 13 al 16, ¿qué tal si volvemos a leer? Y acompáñenme, por favor, vamos a ponernos de pie. Yo puse en pantalla y vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 6, 13 al 16. Si usted desea, puede buscar, pero vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, 13 al 16. 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. 15. Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tomen asiento, por favor. Hermana y hermano, estimada y estimado que nos está visitando, hay una palabra muy fundamental y puse en pantalla, y esta palabrita se llama llamado. Usted tiene como el número 1 Romanos. La palabra llamado repite en toda la palabra de Dios solo 134 veces. Usted tiene como el número 2 Romanos. Respectivo al idioma, procede de 2 idiomas que la palabra de Dios fue escrita. El primer idioma es, y usted tiene como número 1, del idioma hebreo. La palabrita es kará. Kará en hebreo y traducido al castellano es llamado. El segundo idioma es el idioma griego y la palabrita es kaleo. Kaleo en griego, kará en hebreo y traducido al castellano es llamado. Ahora vamos a ver, usted tiene como número 3 Romanos. ¿Saben qué significa llamado? Porque esa es la palabra clave que sobresale aquí. Llamado significa aquella persona escogida, convocada y encargada con responsabilidad, dada por Dios para anunciar, decir, comunicar, invitar, nombrar, presenciar, predicar y dar el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Para eso estamos, para eso nosotros tenemos a Cristo, para eso recibimos, aceptamos y creemos, porque ese gran amor que Dios nos ha derramado a nosotros, compartimos nosotros hacia los demás, porque amamos a nuestros prójimos. A continuación usted tiene en pantalla, por lo tanto, todos somos llamados por Dios para cumplir sus órdenes de manera responsable. A continuación hay una pregunta muy interesante, una inquietud muy interesante, y como ya los dije, y dice, ¿cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida? Saben, a continuación, para responder a esta inquietud, vamos a observar 6 principios para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Ahora, el primer principio para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida es si usted tiene como número 1 Romanos. ¿Saben qué dice? Debe recibir, creer y aceptar a Jesucristo. Vamos a buscar, si ustedes gustan, a pesar también ya le puse en pantalla, en el libro de Juan capítulos 1, versículos números 12, y dice así la palabra de Dios. Esta vez no les voy a hacer parar, acompáñenme ustedes ahí sentaditos y vamos a leer, ¿ya? A la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 12, 13, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermana, hermano, estimada y estimado que nos visita, hay 3 decisiones bien importantes que cada persona debe tomar. Por lo que la primera decisión bien importante es saber cuál es mi destino. Sabemos todos que hay un infierno eterno, que hay la vida eterna. Mientras tenemos la vida y salud, tomamos esta decisión primaria, primordial y principal. Hay muchas personas que hemos tomado de manera correcta esta primera decisión bien importante, y eso es el de recibir, creer y aceptar
a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal en nuestros corazones. Hay que tomar en cuenta que el principio para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida es haber recibido, creído y aceptado a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador personal. Caso contrario, no vamos a saber y entender el llamado de Dios para nuestras vidas. Vamos a graduarnos, vamos a tener títulos de tercer nivel, vamos a estudiar, vamos a ganar el mundo entero, vamos a ganar a las personas y tras de mis espaldas va a ir un montón al infierno junto a mí porque estoy rechazando ese gran amor de papito Dios. Les invito a usted muy cordialmente, hay señoritas y jóvenes aquí, hoy es el momento, hoy es el día del socorro, hoy es el tiempo de salvación. Ahora es el momento que usted y yo debemos escoger y buscar más y más del papito Dios. Ahora, no solo queda con solo recibir, aceptar y creer a Jesucristo. Por eso el segundo principio para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida es que usted tiene como número 2 Romanos. ¿Sabe qué dice? Debo retroalimentar con la palabra de Dios. Por eso tenemos este libro. Hay que agradecer a papito Dios que ahora no únicamente hay físicamente. Ahí podemos bajar a nuestras computadoras, podemos bajar a nuestras tablets, podemos bajar a nuestros celulares. Así es que es momento de que las personas puedan levantar y empezar a lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben qué dicen? Vamos a observar en el libro de Deuteronomio. Si usted gusta puede buscar, eso está en el Antiguo Testamento. Y si no, también yo le puse en pantalla. Y dice así la palabra de Dios. Acompáñenme y vamos a ponernos de pie, ¿ya? Porque hay algunos que ya están tratando de concentrar y como hay comida, estamos concentrados en eso, ¿verdad? ¿Saben? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer. Usted tiene ahí en pantalla y dice así la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 17, 19, 20. 19, todos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Números 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Tomen asiento, por favor. A continuación, usted tiene en pantalla, una vez que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, ahora lo que debemos realizar es leer la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen celulares en este momento? ¿Pueden alzar de pronto sus celulares? O de pronto hoy se les ocurrió y no vinieron con sus celulares. Todos tienen celulares, ¿verdad? ¿Cuántos pueden, de pronto, cuántos tienen Biblias en sus celulares? Bajen, aprovechen, en verdad. Estos antes costaban mucho en realidad. Ahora usted no tiene excusas, puede bajar la palabra de Dios. Y saben, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 17, 19, la primera parte del versículo. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿pero para qué lo tenemos y leemos la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas? Usted tiene como número 1 en pantalla. ¿Saben para qué? Para adorar, agradecer, alabar y venerar a papito Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 19, la segunda parte del versículo, y leo, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Cuál es su Dios en este momento? ¿El título que obtuvo del bachillerato? ¿O la universidad? ¿O la riqueza? ¿Cuál es su Dios? ¿O es el Dios de la palabra de Dios? ¿Cuántas hijas, cuántos hijos de Dios están aquí? Y están leyendo y conociendo más y más a papito Dios a través de este libro maravilloso. ¿Saben? Pero para que más lo tenemos y leemos la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. Usted tiene como el número 2. ¿Sabe para qué? Para almacenar, depositar y archivar en nuestros corazones y así tener defensas, protección e iniciativa en las tentaciones.
distracciones y desánimos. Ahora hay eso, hay mucha tentación, hay mucha distracción y hay mucho desánimo. ¿Se da cuenta? Como está lloviendo, ¿qué voy a leer la Biblia? Wow, ahora sí, me pagaron el bono, me pagaron el doble sueldo, yo no voy a estar con la palabra de Dios. ¿Saben? En nuestra iglesia hubo un chico que culminó el discipulado, el enchufado en la palabra de Dios. La primera semana se fue a la universidad, se enfermó, tuvo que ir al hospital y a la siguiente semana vino: mi pastor, usted me dijo esto y yo no conozco a ese Dios que usted tiene. Se desanimó. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos piensan hacer eso? ¿Sabe? Por eso la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 19, la tercera parte del versículo, y dice: para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Dónde están las leyes y los estatutos? Aquí, hermana y hermano. Y si usted tiene en su celular, en su tablet, ahí está la palabra de Dios. Léalo, por favor, la palabra de Dios. Entiéndalo, la palabra de Dios. Relaciónese, intímese con ese Dios todopoderoso. Conozca a ese Dios todopoderoso a través de la palabra de Dios. ¿Para qué más leemos la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas? Usted tiene con el número 3, para orientar, ponerlos y hacer realidad todo lo que la palabra de Dios nos dice, nos ordena y nos manda. ¿Qué les parece? Por eso la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 17, 19, la cuarta parte del versículo, dice: para ponerlos por obra. Usted ha leído: no mintéis los unos a los otros. ¿Y qué hace el cristiano? La palabra de Dios dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué hace el cristiano? No está poniendo en obra, no está poniendo en práctica. ¿Se da cuenta? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. De la misma manera amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no lo hacen eso, ¿se da cuenta? Además, ¿para qué más lo tenemos y leemos la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas? Número 4, para no enaltecer, engrandecer y enorgullecernos en nuestros corazones contra nuestras hermanas y hermanos en Cristo. Por eso la palabra de Dios, ¿sabe qué dice en Deuteronomio 17, 20, la primera parte del versículo? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Eso pasa, ¿verdad? Como yo tengo más acá, este vecinito, este cristiano, este ya está en pecado, por eso no puede superar, yo sí, ya tengo, ya soy magíster, ve, yo ya me hice la casa, ve cómo tengo ahorrado el dinero, y empiezan a elevarse, ¿verdad? Y sin Dios, no buscan a Dios. ¿Saben? ¿Para qué más lo tenemos y leemos la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas? Número 5, para no abandonar, separar y apartar del camino de Dios ni a la izquierda ni a la derecha. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio 17, 20, la segunda parte del versículo, y leo: ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Eso es en realidad. Por eso usted lea la palabra de Dios. Es igualito. Si a usted le sirven un desayuno y no le gusta, así no le gusta, usted se sirve. Igual puede pasar en el almuerzo, igual puede pasar en la merienda. Pero eso sirve para largo tiempo. Lo mismo es, usted guste o no guste, lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. ¿Sabe? ¿Para qué más no lo tenemos y leemos la palabra de Dios en todos los días de nuestras vidas? 6, y cuando hacemos, recuerde y escuche esto, todo esto en realidad Dios nos bendecirá con vida, con salud y fuerzas en esta tierra, y viviremos más tiempo junto a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta? Imagínense, tengo $30, me cojo los $30, sin Cristo Jesús, me voy a tomar, a beber, me voy a la pornografía. Eso es un derroche, eso no es un buen vivir. Pero cuando Cristo está en mí, ¿qué hago con los $30? Cojo los $30, voy a comprar un pollo, frutas, compartir con mi familia. Es más, agradeciendo a Dios. Eso es el buen vivir. ¿Se da cuenta? Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 17, 20, la tercera parte del versículo, y leo: a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Una vez que hacemos estas 6 órdenes que Dios nos da a través de su santa palabra, entenderemos y continuaremos
para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Porque si usted es un buen lector de la palabra de Dios, usted y yo hacemos realidad los mandatos de la palabra de Dios, los detalles y las circunstancias, sean pequeñas o grandes, en verdad, papito Dios nos va a bendecir. Por lo tanto, una vez que hacemos realidad en retroalimentar con la palabra de Dios, ahora acogemos al tercer principio para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Ese usted tiene como número 3, Romanos. ¿Saben qué dice ahí? Debe recomendar en oración a Dios. La palabra de Dios nos dice en Salmos 55, 16 al 17. Pongámonos de pie y leamos, por favor. Ya usted tiene en pantalla, si no tiene la palabra de Dios ahí. Bueno, ha sido mi costumbre decir, dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 y leer los versículos. Si usted tiene esa costumbre, y es muy bueno en realidad, si no la tiene, pues está bien, seguirá en lo que yo les digo, ¿ya? Entonces, vamos a ponernos de pie todos, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. Todos 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tomen asiento. Si cada uno de nosotros no tenemos ese hábito o principio o costumbre de comunicarnos, de decir y de dialogar con Papito Dios en todo momento, en realidad no entenderemos el llamado de Dios para nuestras vidas. Si es verdad, pasarán un año, escuche esto, pasarán 10 años, pasarán 20 años, pasarán 30 o 40 años de vida cristiana y estarás sentado en el mismo asiento donde se sentó la primera vez y no se motivará a seguir, a entender y obedecer al llamado de Papito Dios. ¿Saben? Debemos orar los adultos, nosotros los padres, que tengamos buenas decisiones y ejemplos para nuestros hijos. Los jóvenes deben orar para tomar la buena decisión en sus estudios y los estudios no sean una obstrucción para el llamado de Papito Dios. Más bien, debemos ser gratos con Papito Dios. Y los niños deben orar para que desde temprana edad aprendan a escuchar, a amar y observar los principios de Dios. ¿Saben? Todos los hermanos y todas las hermanas de Cristo debemos tener este principio de orar, de comunicar y de dialogar con Papito Dios para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Caso contrario, se cae en ese emocionalismo, en ese egoísmo y en ese egocentrismo. Ahora que hacemos realidad en recomendar en oración a Papito Dios, vamos a continuar con el cuarto principio para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Ese usted tiene como número 4, Romanos. ¿Sabe qué dice? Debe responsabilizar en obedecer a Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 de Samuel capítulos 15, 22. Vamos a leer, por favor. Usted tiene ahí en pantalla, puestos de pie. Vamos a leer 1 de Samuel 15, 22. A la voz de 3, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 15, 22. Leamos ahí. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tomen asiento, por favor. Cada hijo de Dios debe proporcionar, estar y prestar atención a la palabra de Dios, a la oración a Dios, a la amada iglesia, a su amado pastor, porque eso es mejor que las grosuras de los carneros. O sea, es mucho mejor que lo que hacemos. Es mejor ser que hacer. ¿Se dan cuenta? Cada hija, cada hijo de Dios debemos obedecer, debemos acatar y debemos someter a su santa palabra, a lo que Dios dice a través de su palabra, a lo que Dios dice a través de su amada iglesia, a través de su pastor, para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios. Porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cada hija, cada hijo de Dios debemos prestar atención y obedecer, sea en los mínimos y máximos detalles, porque de esta manera llegaremos
a saber el llamado de Dios para nuestras vidas. Usted chica, usted chico, que ahora está joven, hoy puede ser que Papito Dios lo esté llamando a usted para que tome esa decisión correcta. Posiblemente ya lo tomó la primera decisión de recibir, aceptar y creer en Cristo Jesús. Ahora la segunda decisión es saber cuál es mi profesión. Y la tercera decisión es saber cuál es mi cónyuge. Hay muchas hijas y muchos hijos de Dios, saben que están tristes, sufren y pasan muy mal porque no han sido obedientes a Papito Dios, no han sido obedientes a la palabra de Dios, no han sido obedientes a la iglesia de Dios, no han sido obedientes a su amado pastor. Ahí no saben y no entienden el llamado de Papito Dios. ¿Saben? Cuando hacemos realidad en responsabilizar, en obedecer a Papito Dios, continuamos cumpliendo con el siguiente principio. Por eso, el quinto principio para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida, es y usted tiene como número 5. Ahí dice, debe responder y estar listo al llamado de Dios. Papito Dios le llama desde donde usted está. Posiblemente usted chico, no tendrá a Cristo Jesús. Usted dirá, wow, y ahora sí ya me compartieron la religión. Usted dirá, wow, me metí a eso y ya me están lavando el cerebro. ¿Saben? No es eso. Dios le está llamando y quiere dar ese gran regalo de Papito Dios. Quiere rescatarle a usted de ese infierno, de esa condenación que solo era para Satanás, los demonios y los ángeles caídos. Pero también dice para todos los que hacen la obra de Satanás y rechazan ese gran regalo de Papito Dios. Les animo, Dios le está llamando a usted. De la misma manera para esa hija, ese hijo de Dios, Dios le hace un llamado muy especial. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Isaías 6, 8 al 9, eso está un poquito más adelante, en el libro de Isaías 6, 8 al 9, y yo le puse en pantalla, vamos a leer, por favor, pongámonos de pie y leamos, por favor, Isaías 6, 8 al 9. Estos textos son muy valiosos y muy importantes en cómo Isaías escuchó y obedeció el llamado de Papito Dios. Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor, ¿ya? Pónganse de pie todos y vamos a leer, ¿ya? Les agradezco mucho por colaborar. Traten de no concentrarse porque si no, nos vamos a vamos a leer, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Isaías 6, 8 al 9. 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Tomen asiento, ¿ya? ¿Saben? Dios nos hace ese llamado tan especial de ir, especialmente el llamado especial que Dios hace es que seamos pastores y misioneros. Es ir y compartir el evangelio de la salvación, crear más iglesias, compartir a más personas, atraer a más personas, ser esa sal, esa luz, ese buen ejemplo, compartir a los perdidos, tanto a los alcanzados y no a los alcanzados. Porque porque Dios nos pone y no a todos hace ese llamado especial. ¿Saben? Dios nos hace ese llamado tan estricto de orar estrictamente. Dios llama a todos a orar por los misioneros, sea dentro de nuestro país o fuera de nuestro país. Todos estamos dispuestos a ir y hablar el evangelio de la salvación. Entonces debemos responder y estar listos a ese llamado que Papito Dios nos está haciendo en este momento. ¿Saben? Dios no hace ese llamado específico de dar específicamente, Dios hace ese llamado cómo damos nosotros, cómo estamos en obediencia, cómo nosotros reaccionamos y seguimos adelante. Por lo tanto, hermana y hermano, yo le animo a usted que pueda obedecer y estar listo a lo que Papito Dios desea en su vida y poder relacionar, poder retribuir y ser responsable lo que Dios le ha encomendado a usted. ¿Saben? Cuando hacemos realidad en responder y estar listos al llamado del Papito Dios, continuamos y cumplimos con el siguiente principio y último principio. Este es el sexto y último principio para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Ese usted tiene como número 6. ¿Sabe qué dice? Debe reconocer y ser reconocido por la iglesia de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10, 32 al 33. Sigan nomás sentados, ¿ya? Y dice así la palabra de Dios, yo leo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Cada hermana y cada hermano debemos ser de bendición, debemos ser de ese bienestar, debemos ser de edificación para la iglesia de Dios. Nunca seamos un tropiezo para la iglesia de Dios. Cuando usted y yo no entendemos este principio de ser de bendición y edificación para la iglesia de Dios, somos un tropiezo. Por eso muchas veces la iglesia no desarrolla, porque hay pecado, porque internamente no estamos siendo íntegros con Papito Dios. Cada hermana y cada hermano debemos agradar a Dios, y cuando agradamos a Dios, agradamos también a la iglesia de Dios. Cada hermana y cada hermano debemos procurar ver el beneficio para los demás, o sea, el beneficio para la iglesia de Dios. Si usted barre, o usted predica, o reparte los boletos, u otros servicios, es para la bendición, para el beneficio, la edificación y el bienestar de su amada iglesia de Dios. Porque Dios trabaja a través de usted y yo que somos la iglesia. Cada uno de nosotros no somos tropiezo. Cada uno de nosotros agradamos a todos. Cuando nosotros procuramos el beneficio para la iglesia local, entonces la iglesia nos apoya en el llamado que Papito Dios nos da para el trabajo de su obra. Y ahí encuadramos para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. ¿Sabe? A continuación yo puse en pantalla y quisiera que observemos. Por lo tanto, ahora sí, cada uno de nosotros entendemos claramente sobre el llamado de Dios para nuestras vidas, para la obra de Dios y para la iglesia de Dios, entonces ya no hay excusas. ¿Se dan cuenta? ¿Saben? De igual manera les invito muy cordialmente, si alguien desea unir a las filas del servicio en la obra de Papito Dios, si alguien desea ser esclavo de Cristo Jesús, si alguien está en el llamado de Papito Dios, yo puse en pantalla, mientras Dios le da la vida, la salud, mientras haya posibilidad, hay oportunidad, hay tiempo todavía. Ánimos, mi hermana y mi hermano en Cristo. La mies es mucha, pero los obreros somos pocos. En conclusión, entonces, mi hermana y mi hermano en Cristo, haga realidad estos 6 principios para saber cómo sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Comprométase en cumplir, obedezca a Papito Dios, poniendo en su corazón y llamando y guiándose para el trabajo en la obra de Dios. Puestos de pie, acompáñenme por favor para orar y pongamos reverencia a Papito Dios. Agachemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y mientras yo estoy orando, ore también en su corazón. Y vamos a orar, por favor. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, queremos agradecerte grandemente por este gran privilegio que tú nos has dado. Gracias, Papito Dios, por darme la oportunidad de poder compartir tu santa palabra. Desde ya pedimos que nuestros corazones puedan estar sensibles a lo que tu palabra nos dice y de esa manera poder cumplir estos 6 principios muy importantes. Y quiero también orar por cada hermana, por cada hermano, por cada persona que nos está visitando aquí, que puedan en verdad salir no como entraron, sino fortalecidos, animados, que esta noche sea una noche de cambio, una noche en que haya esa salvación, ese regalo tan maravilloso. Oramos, Papito Dios, para que en verdad puedan abrir sus corazones, las hermanas y los hermanos de Cristo puedan motivarse a seguir adelante. Mientras usted tiene cerrados sus ojos, quisiera invitar muy cordialmente que podamos reflexionar en las siguientes preguntas y contéstelo en su corazón. ¿Cómo está su vida en este momento? ¿Ha decidido recibir, creer y aceptar a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal? ¿Está leyendo, meditando y aplicando la palabra de Dios cada día? ¿Cuál es su tiempo de oración a Dios? ¿Obedece a Dios en todo? ¿O cuestiona y vive en pecado? ¿Está listo al llamado de Dios para el trabajo en la obra de Dios? ¿Cuál es su relación con su amada iglesia? ¿Es de bendición, de bienestar, bien y edificación para su amada iglesia? ¿Qué tanto le cuesta para estar en el llamado de Papito Dios? Mi hermana en Cristo y mi hermano en Cristo, comparta a los demás la palabra de Dios. Les invito, y esta es una aplicación muy importante, ore a Papito Dios. Obedezca en todo a Dios.
obedezca a la palabra de Dios, obedezca a la iglesia de Dios, obedezca a su pastor, esté lista y listo al llamado que Papito Dios le está llamando para el trabajo en la obra de Dios, y sea de esa gran bendición, bienestar y bien para la iglesia local. Toda la iglesia necesita hacer compromiso, que crezcamos, continuemos y cooperemos en el llamado de Papito Dios. ¿Sabe? Le invito muy cordialmente. Tal vez usted hermano, no está siendo consagrada, no está orando, no está leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué no se acerca en este momento y dice, Papito Dios, perdóname, porque no he sido obediente a ti, no he estado leyendo tu palabra, no he estado orando a ti, Papito Dios, perdóname porque he sido una hija, un hijo desobediente. Vengo ante ti en este mismo lugar, ante tu presencia, y te pido perdón. ¿Sabe, mi estimada amiga y mi estimado amigo? Tal vez usted está visitando por primera vez, o tal vez ya ha venido por varias ocasiones. Y se preguntarán, ¿cómo sé qué camino escoger? Para aquellas personas que están por primera vez escuchando el mensaje de la palabra de Dios, es muy necesario que piense, medite y analice. Es importante ser cristianos y estar en el llamado de Papito Dios, junto a la palabra de Dios. Pero para esto, mi estimada amiga, mi estimado amigo, le invito a que usted tome esa decisión de recibir, creer y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. ¿Sabe? En este momento Jesucristo está invitándolo a usted para que pueda tener ese gran regalo maravilloso, para que pueda usted salvarse de esa condenación eterna, para que ya no esté usted condenado a ese infierno eterno, para que pueda recibir, creer y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La palabra de Dios nos dice en Juan 1, 12, 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día del socorro. Ahora es el momento que usted pueda tomar esa decisión antes que sea muy tarde. Papito Dios, una vez más queremos agradecerte grandemente por este gran privilegio y también por darme esa oportunidad de compartir tu santa palabra. Gracias por esta amada iglesia, gracias por el estimado pastor Carlos y gracias también por su amada familia. Agradecemos, Papito Dios, y ponemos en tus santas manos que puedan seguir en bendición, en bienestar y en bien, que puedan seguir cumpliendo lo que tu Papito Dios has mandado. Agradezco por recibirme una vez más. Y gracias por bendecirnos y te bendecimos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, por favor. Como finalmente quisiera comentar, yo puse en pantalla, hermanas y hermanos, gracias por orar, gracias por recibir, gracias por preferir. La palabra de Dios nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, y al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24, 25. Voy a estar orando por cada uno de ustedes. Quiero agradecer de manera muy especial una vez más por escuchar, por recibir y por estar presentes aquí. Amén. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias.